Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 10 de julio de 2024, soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Si tienen preguntas o comentarios para Helga, pueden enviarlas por correo electrónico a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en el chat de YouTube. Helga, hay tanto que está sucediendo que no sé muy bien por dónde empezar. Tengo una pregunta de un contacto de Londres que escribe, no sé si Biden sufre de demencia, pero es obvio por la cumbre de la OTAN que está en marcha que la mayoría de los líderes de la OTAN son peligrosamente delirantes. ¿Crees que la paciencia de Putin durará? Si la OTAN proporciona más misiles de largo alcance F-16 y aprueba los ataques ucranianos dentro de Rusia, me temo que estamos realmente ante una tercera guerra mundial nuclear. Bueno, me alegraría más si pudiera descartar su preocupación porque la comparto. Creo que la situación es increíblemente peligrosa. Y si se analizan las diferentes posiciones, se llega a la conclusión, si lo mira uno desde el lado de la OTAN, de que no hay opción de solución diplomática de volver a cualquier tipo de negociaciones. Solo existe la política de derrotar a Rusia. Ahora bien, creo que eso es completamente imposible porque no se puede derrotar a la potencia nuclear más fuerte de la Tierra, especialmente cuando tienen una doctrina nuclear que dice que si su existencia como Estado se ve amenazada, utilizarán armas nucleares. Ahora bien, eso significa la Tercera Guerra Mundial y de hecho estamos muy cerca de ello. Ahora, la única consideración, y está muy claro que se han cruzado las líneas rojas, y los rusos también han dicho que si se entregan los F-16 a Ucrania, tendrán que tener una contrarreacción, alguna respuesta simétrica o asimétrica, tal vez eliminando los F-16 directamente, tal vez de alguna u otra manera, pero dado el hecho de que son aviones de combate de doble uso, no pueden permanecer desde el punto de vista de Rusia en Ucrania. Además, esta idea de que lo que ahora impulsa prácticamente toda la OTAN, de que todos los sistemas de armas pueden usarse en lo profundo del territorio de Rusia, es una prescripción de que tarde o temprano llegaremos a un punto sin retorno. Y obviamente, si se mira desde el lado ruso, y casi ya no se permite hacerlo, pero si uno es un científico, un historiador o un analista, tiene que mirar a todos los lados y llegar a la conclusión de dónde estamos realmente. Y la acusación de la OTAN, la de básicamente de todo el mundo, de Stoltenberg, Biden lo dijo hace poco otra vez y también muchos otros como los británicos lo están diciendo continuamente de que el objetivo de Putin sería reinstaurar la Unión Soviética y que por lo tanto no se puede tener un acuerdo negociado porque Putin no se detendrá. Él se va a dirigir a los países bálticos, a Polonia e incluso a Europa Occidental en algún momento. Eso es una suposición, es una afirmación, pero no está probada por ningún hecho. No he visto ningún hecho, ninguna prueba de que esa acusación sea cierta, pero todo el comportamiento de la OTAN se basa en esa caracterización de las supuestas intenciones de Putin. Ahora bien, esa es una cuestión crítica y me gustaría pedir a todos ustedes, a todos los que nos miran, que insistan en que esto se aclare, porque todo lo que he podido encontrar han sido muchas declaraciones de Putin y algunos otros, pero Putin es lo que cuenta, que Putin no tiene intención de reconstruir a la Unión Soviética, que ni siquiera tiene intención de apoderarse de la totalidad de Ucrania, sino solo de aquellas partes
que, de acuerdo con los recientes acontecimientos causados por el golpe de Maidán, ahora son consideradas parte de la Federación Rusa debido al voto de la población que vive allí. Así que esa es la gran brecha y creo que tenemos que asegurarnos absolutamente de que esa cuestión o bien se demuestra, que creo que no se puede demostrar porque no he podido encontrar ninguna prueba de ese tipo, o deben dejar de usar ese pretexto. Y creo que la razón por la que estas personas que han puesto todas sus esperanzas en que continúe la guerra están tan desesperadas es porque si miramos esta cumbre de la OTAN, que se suponía sería la gloriosa celebración del 75 aniversario de la OTAN, si vemos a la gente que se reunió allí, es una combinación no tan ilustre. Biden, no sé cuál es su condición mental o no, es débil en cualquier caso. Incluso el Partido Demócrata tiene a mucha gente que quiere que renuncie. El consejo editorial del New York Times está exigiendo su renuncia y realmente no tiene un reemplazo que sea creíble. Por eso creo que está tardando tanto en llegar a una decisión al respecto. Pero claro, Macron está completamente desacreditado en Francia, es débil. Scholz se encuentra en una situación terrible. Así que creo que la OTAN no está en una posición fuerte en absoluto. Y creo que si hubiera alguien que hiciera uso de la razón entre estas personas, aceptarían la iniciativa del primer ministro Orbán de Hungría, quien mostró el camino para lograr negociar. Y creo que la mera presencia física de Orbán en esta reunión debe ser una experiencia realmente dolorosa para estas personas. Bueno, esta es una pregunta que es una especie de continuación a la pregunta sobre la cumbre de la OTAN. La persona escribe, el director general belicista del Consejo Atlántico, Frederick Kempe, demostró el pánico de los delegados de la OTAN en su columna ayer. Él escribió sobre las reuniones de Orbán con Zelensky, Putin y Xi y las reuniones del primer ministro indio Modi con Putin, como si fueran provocaciones deliberadas programadas para coincidir con la cumbre de la OTAN. Concluye su artículo diciendo que la OTAN comenzó su misión hace 75 años en medio de un punto de inflexión en la historia, una historia que el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Dean Acheson, relató en sus memorias presente en la creación. A Putin y a Xi les gustaría mucho estar presentes en el fin de la OTAN y del orden internacional liderado por Estados Unidos, pero solo tendrán éxito si los aliados no responden y si los socios se desviven por respaldar a estos autócratas revisionistas. ¿Tiene alguna respuesta a la histeria exhibida por Kempe? Bueno, solo se puede caracterizar lo que está sucediendo de esa manera si uno cree estar por encima de los demás y se mira con desprecio al resto del mundo como si fueran unos enanos que no cuentan. Pero esa arrogancia del llamado Occidente colectivo, ese es el problema, porque es esa arrogancia la que impide a estas personas ver al mundo tal como es y solo piensan en cómo pueden mantener el estatus de gobernar al mundo como un sistema unipolar. Ya saben, si se trata a todos estos otros países y pueblos como inferiores, y eso es lo que se entiende de su declaración. La realidad es que el momento de la visita de Xi Jinping entre Putin y Modi en Moscú tiene su propia lógica. Es decir, el BRICS está construyendo su propio sistema. Se acaba de celebrar la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái en Astana. Hicieron hincapié en que no es solo el BRICS Plus, sino que son todas estas organizaciones, la Organización de Cooperación de Shanghái, la Unión Económica Euroasiática, la ASEAN, algunas otras organizaciones que son partes
integrantes del surgimiento de un nuevo sistema económico basado en los 5 principios de coexistencia pacífica, es decir, la soberanía, la no injerencia, el respeto por el sistema social diferente del otro país. Y estos países están decididos a construir tal sistema. Y si coincide con la fecha en que se reúne la OTAN, que así sea. Pero estas personas no creen que la OTAN sea el ombligo del mundo y están haciendo lo suyo. Así que creo que la histeria sobre el hecho de que Modi fue a Moscú y se reunió con Putin es increíble, porque se suponía que India era la gran llamada democracia más grande, donde se hicieron todos los esfuerzos para llevarla al campo de los modelos occidentales, pero creo que subestimaron completamente el deseo de Modi de tener una India independiente. Así que lo que verán que surgirá de la cumbre de la OTAN, todas las señales hablan de esta dirección. Es un esfuerzo para hacer de la OTAN un sistema global. La OTAN es el sistema de defensa del Atlántico Norte, supuestamente, pero están decidiendo ahora, lo decidieron desde la cumbre de Madrid del año pasado, que la OTAN debe convertirse en una OTAN global. Harán enormes esfuerzos para ampliar el AUKUS, que es la Alianza de Defensa entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, y añadir a Japón y a Corea del Sur. Y básicamente, ellos tienen esta política de la expansión de la OTAN hacia el este para rodear a Rusia cada vez más y más, para ahora añadir a eso el rodear a China. Y creo que esto es muy, muy peligroso. ¿Por qué la OTAN? ¿Por qué no se quedan en casa? ¿Qué negocio tienen de tratar de expandirse a un sistema global por todo el mundo, tratando de contener a Rusia y China? Y creo que el hecho de que estos países del sur global no estén de acuerdo con eso e insistan en construir su propio sistema es muy racional, es muy comprensible, es legítimo. Nadie tiene derecho a imponer su voluntad a la mayoría de la población mundial, que es lo que son estos países que juntos representan al 85% de la humanidad. Por lo tanto, creo que esto debe resolverse y la mejor manera de resolverlo es ir en la dirección de respetar la soberanía. Los 5 principios de coexistencia pacífica son un modelo del que surgió todo el derecho internacional. La Carta de la ONU está en cohesión con eso. Y creo que la idea de tener aparatos supranacionales como la OTAN o la Unión Europea para el caso, y están muy entrelazados desde que von der Leyen decidió hacer que la diferencia entre la OTAN y la Unión Europea no existiera. Así que creo que no es una provocación. Es arrogancia caracterizarlo como una provocación. Y el hecho de que no están manteniendo el barco unido se ve por el hecho de que no solo Modi fue a Moscú, sino que Modi aceptó ir inmediatamente después de la reunión con Putin a Viena, a Austria, lo que naturalmente significa que el canciller Nehammer no puede participar en la cumbre de la OTAN porque tiene que recibir a Modi en Austria. Así que tenemos a Orbán de Hungría, a Fico de Eslovaquia, también al presidente de Bulgaria, Radev, que ha expresado una clara oposición a la política de la OTAN. Tenemos al ministro Kovačić de Georgia, a Vučić de Serbia, que naturalmente no está en la Unión Europea, pero forma parte de la dinámica europea, y obviamente Austria insiste en su estatus neutral. Todo habla del hecho de que hay muchas fuerzas en Europa también que no están de acuerdo con esta política de la globalización, de la militarización de la OTAN. Así pues, creo que el señor Kempe tiene una visión equivocada, creo que tiene que ajustarla. Están escuchando a Helga Sepp-LaRouche, presidente del Instituto Schiller. Pueden mandarnos sus preguntas a questions@schillerinstitute.org
Recibimos algo en el chat aquí refiriéndose a la acusación de que los rusos volaron deliberadamente un hospital infantil en Kiev. La persona escribe: numerosas fotos y videos de Kiev confirman irrefutablemente la destrucción por un misil antiaéreo ucraniano disparado por un lanzador ubicado dentro de la ciudad. Parece como si ya hubieran usado este tipo de banderas falsas antes en momentos como este, incluido el caso de Bucha. ¿Tiene alguna idea al respecto? De nuevo, esto requeriría una investigación internacional independiente que naturalmente no se producirá en las circunstancias actuales, pero creo que también hay que tener en cuenta que algunos portavoces rusos, puede que incluso el embajador Antonov, pero no estoy del todo segura, dijeron que si un misil ruso se hubiera impactado en ese hospital infantil, habría destruido completamente el edificio. Y solo por la naturaleza del daño está muy claro que lo más probable es que se deba más bien a algunos restos que cayeron de un misil antiaéreo de ese tipo. Por lo tanto, creo que es típico, es como un segundo Bucha, se supone que va a arruinar, como se usó a Bucha, que entró en escena, sobre todo cuando las posibilidades de una solución diplomática en torno a Estambul estaba sobre la mesa. Ahora es una cumbre de la OTAN que naturalmente está todo diseñado para alimentar la indignación, pero creo que para la mayoría de la gente pensante es muy evidente. Ahora está la segunda vuelta de las elecciones en Francia, que produjo lo que algunas personas están llamando un resultado sorprendente. Tengo un mensaje aquí de alguien que firmó su correo electrónico como enfadado y decepcionado y pregunta: ¿qué pasó con el partido de Le Pen en las elecciones francesas? No conozco a nadie en Francia a quien le guste Macron. ¿Qué pasó? Bueno, si nos fijamos en el resultado de las elecciones, el partido de Le Pen, la agrupación nacional, sigue siendo el partido más fuerte. Marine Le Pen, de hecho, dijo que el partido aumentó los escaños que tenía a 120, lo que supone que ganaron varias docenas. En cualquier caso, es el partido individual más fuerte. Y sin embargo, debido al acuerdo entre los macronistas y la Izquierda Unida, el Frente Popular, pudieron impedir que el partido de Le Pen obtuviera la mayoría absoluta. Sin embargo, dado el hecho de que la Unión Europea ya ha indicado que obligará a Francia a ajustar su presupuesto debido al déficit que tiene de acuerdo con las normas de la Unión Europea, implementarán, no importa quién sea el nuevo gobierno, implementarán un programa de austeridad brutal. Y eso significa que no hay manera de que los integrantes de la izquierda de ese nuevo gobierno, siempre que sea así, acepten eso. Así que la desunión está preprogramada. Y creo que Francia está, por tanto, ante un periodo de verdadera inestabilidad. Macron, según todos los informes que nos llegan de nuevo de nuestros colegas en Francia, está completamente acabado. Así que creo que nos esperan tiempos turbulentos porque se están produciendo cambios tan drásticos en casi todos los países de Europa y creo que es una suerte que haya una alternativa. Con la mayoría global que se está organizando para crear un nuevo sistema económico, sería muy fácil para las naciones europeas tender la mano al BRICS, a la OCS, a la Unión Económica Euroasiática y a las organizaciones similares y simplemente decir: queremos cooperar en igualdad de condiciones
No insistimos en el desacoplamiento, en eliminar los riesgos, sino que simplemente debemos tener negociaciones comerciales y relaciones entre nosotros en beneficio de cada uno. Fíjense en Alemania, las últimas cifras sobre la economía alemana hasta mayo son devastadoras. La exportación global se desplomó un 3.5%, las importaciones 6.5%, pero las exportaciones a China fueron del 10.5% o algo así. Eso sí que es un duro golpe. Y la economía alemana está en caída libre. Y si siguen siendo solo los vasallos del esfuerzo anglo-estadounidense para desacoplarse de China, Alemania y con ella toda Europa irá en caída libre aún más que ahora. Y eso tendrá consecuencias sociales increíbles. Así que creo que lo bueno es que existe este nuevo sistema emergente y los países europeos harían bien en mostrar el camino. Ya saben, como Orbán, cuando tomó la iniciativa y mostró que hay otro camino. Y francamente, si Europa adoptara esa posición hacia el sur global, sería el mayor servicio de amistad que podrían hacer a Estados Unidos y ayudarle a hacer lo mismo. Nos han llegado muchas preguntas sobre lo que podríamos llamar el desastre en torno a Biden en Estados Unidos. La cuestión de si debería renunciar, si debería presentarse a la reelección, etc. Hay un par de preguntas, por poner un ejemplo. Alguien pregunta, ¿cree que debería dimitir? Otro dice, es evidente que ha habido encubrimiento por parte de su personal y de los medios de comunicación. ¿No deberían rendir cuentas por ello? Y luego alguien escribe, ¿cómo podemos creer en algo? ¿Cómo sabemos quién dirige realmente al país? Así que, ¿por qué no respondes a esas tres preguntas? Bueno, creo que la última pregunta apunta al kit de la cuestión, porque las preguntas sobre la aptitud de Biden ya las hicieron hace 5 años. Los demócratas ya entonces se difundieron todos estos videos en internet desde hace varios años. Uno nunca sabría, ¿son reales? ¿Son falsos? ¿Fueron alterados mediante la inteligencia artificial? Hoy en día nunca se sabe. Pero está muy claro que la debilidad de Biden plantea la pregunta absoluta y crucial: ¿quién dirige realmente a Estados Unidos? Porque si no es el presidente, y siempre se ha dicho que el presidente de Estados Unidos es el cargo más difícil del mundo, y de hecho es un cargo muy importante. Si no lo dirige Biden, ¿quién lo dirige? Creo que esta idea de que no hay un presidente electo, sino una burocracia permanente, y algunos nombres han surgido como el de Tom Donilon y de otras personas, pero uno podría probablemente, y en realidad estamos investigando esto, hacer una muy buena lista de quién es quién en esta burocracia permanente. En Wall Street, el complejo militar industrial, Silicon Valley, la academia, el control de las universidades, que es increíble. Si uno comienza a mirar las juntas de estas universidades, se traslapan con el complejo militar industrial, con el sector bancario. Es simplemente abrumador. Así que uno puede realmente llegar a esta burocracia que es permanente, de personas que no han sido elegidas, que no rinden cuentas, pero que toman las decisiones, que dirigen el destino del mundo. Y eso debería preocupar realmente a cualquiera, porque por un lado, bajo el nombre de democracia, de los derechos humanos y del orden basado en reglas y todas esas bonitas palabras, ¿dónde está la democracia en Estados Unidos? Así que creo que es necesario que los verdaderos patriotas de Estados Unidos se ocupen realmente de esta cuestión y asuman su responsabilidad. En este momento, no veo quién en el Partido Demócrata podría marcar la diferencia. Obviamente, Trump. Hay algunas interrogantes. ¿Hay alguna conexión entre Trump y el primer ministro Orbán?
Parece que hay cierta coordinación en esta iniciativa de Orbán de ir a Moscú, de ir a Pekín y ahora en participar en la cumbre de la OTAN, y que todo eso puede ser un preludio de lo que Trump prometió que podría acabar con la guerra de Ucrania en 24 horas. Así que esa es una hipótesis probable. ¿Cambiará la política hacia China si Trump se convierte en presidente? Esa es una gran incógnita. Pero creo que plantea una cuestión mucho más fundamental que obviamente estas instituciones de Wall Street, del ejército, de Silicon Valley, han cobrado vida propia, y lo que eso hace a la Declaración de Independencia y a la Constitución estadounidense, bueno, esa es la gran pregunta que solo puede resolver el propio pueblo estadounidense. Y afortunadamente tenemos dos campañas emblemáticas absolutamente importantes, la de Diane Sare para el Senado de Estados Unidos por Nueva York y la de José Vega para el Congreso en el Bronx. Y yo le diría a la gente que se oriente hacia estas campañas porque abordan las cuestiones que deberían preocupar a todos los estadounidenses. Helga, tengo toda una serie de preguntas, así que vamos a ver si podemos responderlas de forma concisa. Primero, una de Tora. Se ha filtrado que en la declaración final de la cumbre de la OTAN se dice que el camino de Ucrania hacia la OTAN es irreversible. ¿Puede comentar sobre esto? Bueno, en la cumbre de la OTAN se hará un gran esfuerzo para tener la declaración más fuerte posible, que garantice algún tipo de estatus de la OTAN para Ucrania. Pero como indican los últimos informes, también hay algunos países, algunos miembros de la OTAN que se oponen a ello. Y de hecho, hay varias personas que saben que haberle prometido eso a Ucrania y a Georgia para el caso en la cumbre de la OTAN de Bucarest de 2008 fue realmente la decisión más estúpida y peligrosa que se podría tomar. Y si ahora la OTAN básicamente le da a Ucrania un estatus por el cual ya sea lo llamen el puente hacia la OTAN o cualquier otro nombre que se le dé, donde de facto más y más la OTAN está en Ucrania, esto es solo una pulgada, un paso, un centímetro más cerca a la Tercera Guerra Mundial, porque es simplemente, desde el punto de vista ruso, inaceptable, desde su punto de vista de seguridad muy básico, tener sistemas de armas ofensivas en su frontera en Ucrania. Esa es toda la cuestión, la expansión de la OTAN. La gente dice, oh, la expansión de la OTAN es una criatura tan bondadosa y nadie debería esperar nada malo de la OTAN. Eso es una tontería, porque si uno es un militar en Rusia, uno no está escuchando palabras y propaganda, uno está mirando de forma dura qué sistemas de armas han sido trasladados a menos de 5 minutos de distancia de poder atacar a Moscú. Y a eso es a lo que están reaccionando. Y cualquiera que no sea deshonesto reconocerá que es un interés legítimo de seguridad de Rusia hacer ese punto. ¿Qué pasó en la crisis de los misiles de Cuba? Kennedy, cuando vio que había misiles soviéticos en Cuba, señaló correctamente que eso estaba demasiado cerca de la frontera de Estados Unidos. ¿Cuál sería la reacción de Estados Unidos si de repente Rusia y China trasladaran sus sistemas ofensivos a la frontera México-estadounidense o a la frontera canadiense-estadounidense? Habría una histeria en todos los medios de comunicación. La gente se volvería loca. Así que sean realistas. Y Brzezinski lo dijo hace muchas décadas. Dijo, sin Ucrania, Rusia no se puede defender. Y ya ni siquiera es una superpotencia. Ahora la gente también se opone al hecho de que con Putin
Rusia ha empezado a retomar su papel como actor mundial y dicen, bajo ninguna circunstancia se debería permitir a Rusia hacer eso. ¿Por qué no? Rusia es el país más grande del mundo, tiene 11 zonas horarias, es una enorme masa de tierra en Eurasia, tiene todas las materias primas de la tabla de Mendeleev. ¿Por qué Rusia no debería decir que es una gran potencia en el mundo? Si se acepta eso y se dice, básicamente se dice, volvamos a todos los acuerdos de desarme, volvamos a tener algún orden pacífico, no sería un problema. Ahora bien, desgraciadamente no creo que se pueda restablecer ese antiguo régimen, por lo que creo que la única manera de salir de esta peligrosa situación actual es cambiando completamente los parámetros. Volviendo a los principios de la paz de Westfalia, para decir que una continuación de la guerra no beneficiará a nadie, porque no habrá ninguna potencia victoriosa, porque todos estaremos muertos. Ese fue el caso en 1644 a 1648, cuando tuvieron lugar las negociaciones, porque la gente se dio cuenta de que si continuaba la lucha, llevaría a la muerte de todos. Y en una época en la que tenemos más de 10 veces y probablemente más la cantidad de armas termonucleares que se necesitan para eliminar a la última pizca de vida en la Tierra, no llegar a la conclusión de que tenemos que parar es simplemente delirante, para ser extremadamente amables. Así que tenemos que tener la idea de adoptar una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo, y afortunadamente en los últimos tiempos se han dado pasos enormes en esta dirección. La iniciativa de Putin del 14 de junio, en la que ofreció una arquitectura de seguridad para toda Eurasia. Lo mismo ofreció Xi Jinping en la conferencia de los 5 principios de coexistencia pacífica, y ahora en la conferencia de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y creo que eso es lo que debería debatirse. Creo que es la única manera de salir de esta crisis. Ahora bien, el otro lugar donde hubo elecciones fue en el Reino Unido, y Debashi hizo la pregunta siguiente. Señala que el líder del Partido Laborista, Starmer, se apresuró a condenar a Rusia, pero todavía no ha condenado el genocidio de Israel. Y luego pregunta, ¿cómo cambiará la dinámica política entre el Reino Unido y Estados Unidos si Trump gana las elecciones estadounidenses? Bueno, creo que este nuevo gobierno británico no es diferente del anterior. Quiero decir, tal vez en el color, tal vez son los laboristas en lugar de los Tories, pero en términos de política exterior no hay ningún cambio. Creo que si Trump entrara, eso podría entonces llevar a una situación en la que, obviamente, eso también animaría a mucha más gente que piensa de manera patriótica en Europa. Así que creo que con suerte aislaría a los británicos y los reduciría a lo que realmente son, una pequeña isla. Y aquí está la última pregunta de hoy, Helga, de un economista alemán que dijo, seguí tu consejo y leí el fascinante documento de Lindo LaRouche sobre una canasta de bienes tangibles, comercio sin moneda. Aunque entiendo su argumento sobre el desastre del sistema de cambio flotante después del 71, me pregunto por qué no lo simplificó y simplemente volvió al sistema de reservas de oro de Bretton Woods. Bueno, creo que se hace demasiado hincapié en el aspecto de la reserva de oro y menos en la diferencia entre los tipos de cambio fijos y flotantes, porque ese cambio a los tipos de cambios flotantes es lo que abrió las puertas a toda la desregulación de los mercados, que fue aumentando paso a paso hasta la actual desregulación casi completa de todo.
Pero creo que la razón clave por la que el documento de Lynn es relevante es porque el sistema de Bretton Woods estaba dando estabilidad a los países del norte, al mundo occidental, permitió la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania y en otros lugares, pero no cumplió en absoluto la promesa de Roosevelt que había hecho en 1933 de que quería crear un sistema que permitiera créditos baratos a largo plazo para el aumento de la riqueza de los países en desarrollo. Debido a que Roosevelt murió en un momento desafortunado y cuando Truman se convirtió en presidente de Estados Unidos, la caracterización y la creación real del sistema de Bretton Woods se ocupó de los países del norte, pero no se ocupó del sur global, por lo que permanecieron en una condición prácticamente de colonialismo y en la pobreza y el subdesarrollo. Creo que la clave de este documento de Lynn es que hace hincapié en el crédito a largo plazo para el desarrollo. Y creo que eso es lo que hay que entender, porque no estamos hablando de sustituir un sistema monetario por otro, sino que estamos hablando de sustituir un sistema monetario por un sistema de crédito. Y creo que hay buenas esperanzas de que lo que se está negociando actualmente entre países como Rusia, China y otros países del BRICS está muy inspirado en las ideas de mi difunto esposo. Y en otras palabras, no es el valor monetarista, sino que la medida ni siquiera serán las materias primas y los recursos naturales, sino que será el aumento de la productividad en el proceso de producción de la fuerza de trabajo y la capacidad industrial, que será el punto de referencia para la medición de las monedas. Así que este es un enfoque completamente diferente. Está orientado a la mejora continua y permanente de las condiciones de vida de la gente y no al beneficio de unos pocos. Esa es una diferencia importante. Bueno, Helga, gracias por acompañarnos hoy de nuevo. Siempre es un placer escuchar lo que piensas sobre estas cosas y creo que todavía estamos recibiendo más preguntas, pero tienes una segunda videoconferencia que hacer. Gracias por acompañarnos y la gente debería buscar la reunión de mañana de la Coalición Internacional por la Paz e inscribirse en el registro para ello en la página del Instituto Schiller. ¿Alguna conclusión, Helga? Siento contradecirte, Harley, pero la reunión de la CIP son los viernes. Por lo tanto, por favor, conéctense el viernes. Cometí el mismo error en el informe de la mañana. Adiós. Hasta la próxima semana o el viernes.